Ok. Entonces vayan conmigo, por favor. Buenos días. Vayan conmigo al libro de Efesios en el capítulo 4. Hoy estaremos enseñando el versículo 13 hasta el versículo 16. Con el tema La nueva vida en Cristo. Dice Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo en verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, esta mañana estaremos contemplando el crecimiento espiritual, obviamente no como individuos, sino más bien como el crecimiento de todos nosotros como miembros de un cuerpo. Entonces ya hemos estudiado la importancia de preservar la unidad dentro de la iglesia. Vimos la esencia de esa unidad y cómo se manifiesta esa unidad a través de los diferentes dones que el Señor otorga a cada uno de nosotros, que ha dado a la iglesia. Entonces ahora en esta mañana veremos la relación tan estrecha que existe entre la unidad y el crecimiento. Unidad y el crecimiento dentro de la iglesia. Entonces podemos decir entonces que si no hay unidad, nunca obviamente vamos a ver crecimiento dentro de la iglesia. Si hay algo que ha enfatizado las tinieblas siempre desde que se constituyó la iglesia, es dividir. Siempre es la división. ¿Y por qué logra la división? Porque ya desde adentro no hay unidad. No sabemos preservar la unidad. Y para vergüenza de nosotros, lo digo porque cuando acusaron a Jesús de que por Belcebú echaba a los demonios, dice, ¿cómo un reino dividido puede prevalecer, no? ¿Saben qué estaba enseñando ahí Jesús? Satanás no puede echar a Satanás a sí mismo, porque una casa dividida no prevalece. O sea, dice Jesús, en el reino de las tinieblas no hay divisiones. Ellos están tan preparados, están tan unidos para hacer sus fechorías, pero que en la iglesia, por Dios, llegan a haber tantos cismas, tantos problemas, tantas divisiones por falta de unidad. Entonces, ese es algo que la iglesia ha acogido por mucho tiempo, porque obviamente tiene que ver con nuestro crecimiento, porque no tenemos crecimiento. Entonces, como número 1, ¿cuál es la meta que debemos de alcanzar como iglesia? Dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, bueno, es que tenemos que echarle ganas a tal manera que dejemos las cosas del mundo, seamos personas diferentes y entonces pues consolarnos con eso, ¿no? Dice, tenemos que llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que la meta es muy alta en realidad. Es tan alta para estar jugando a la iglesia, es tan alta para seguirnos revolcando en el mundo, es tan alta para dejar de orar, para dejar de buscar las escrituras. O sea que en realidad no podemos perder el tiempo porque tenemos mucho que trabajar, hay mucho por hacer en nuestras vidas para que nuestra vida pueda crecer. Entonces, si resumimos este versículo, lo podemos concluir que es madurez. La iglesia, nuestra vida necesita madurez. Entonces, la iglesia debe crecer hacia la madurez y debe estar enfocada y ese debe ser nuestro esfuerzo. Obviamente,
Nuestra meta no es tener libertad económica, ser una mega iglesia, ¿verdad? Tener muchos ministerios, que no estoy en contra de tener ministerios. Pero la meta principal, el fundamento de la iglesia es crecer. ¿Cómo medimos los avivamientos dentro de la iglesia? Cuando una iglesia crece. Esa iglesia está viva. ¿Por qué? Porque está creciendo. Otra manera de medir el avivamiento en una iglesia es si se manifiestan los dones. Y aunque no es el tema, déjenme decirles que los dones, las manifestaciones de los dones, que pueden moverse dentro de una iglesia, pueden ser ciertas, pero esto no es sinónimo de madurez en una iglesia. Porque si no, pregúntenle a la iglesia de Corintios. Una iglesia en donde sí se manifestaban los dones, pero a la misma vez, una iglesia que consentía el pecado. Una iglesia que tenía divisiones y que en vez de arreglar los problemas dentro de la iglesia, buscaban arreglarlos con las cosas seculares. Y Pablo les exhortaba, oye, esto no puede ser, que no hay nadie en la iglesia que pueda juzgar ese tipo de cosas. Entonces, no, todas esas metas obviamente son buenas, pero el avivamiento antes del siglo XX, siglo XXI, siempre se ha medido cómo la iglesia, cómo la gente sabía que una iglesia estaba avivada. Cuando en esa iglesia se predicaba fielmente la palabra del Señor y había santidad dentro de esa iglesia. Pero estos dos términos en realidad ya no están relacionados con avivamiento. Avivamiento ya es otra cosa. Inclusive avivamiento tiene que ver con las manifestaciones supuestamente del Espíritu Santo, en donde vemos la gente, pues sí, la gente caerse, ¿no? No, es que he estado viendo últimamente cómo en algunas iglesias la gente empieza a dar muchas vueltas. Muchas vueltas. Y no sé si entre más vueltas de, pues más avivamiento, ¿no? Bueno, ese es otro punto. Pero lo que yo sí les puedo decir a través de las escrituras, eso no es avivamiento. Si usted da 1000 vueltas y eso lo hace madurar, yo estoy contento. No de 1000, de 10,000 vueltas. Pero yo sé que no son las vueltas, no es porque la gente se caiga que la gente va a crecer y va a madurar. Entonces, y eso nos sirve mucho, porque si una persona está buscando una iglesia, si alguien se cambia de lugar y está buscando una iglesia, ¿qué debe de buscar? ¿La que tiene más ministerios? ¿La iglesia que sea la más bonita? No, la iglesia que sea más fiel, que esté apegada a las escrituras y que estén buscando el crecimiento, la madurez. Que sea una iglesia que esté enfocada en la espiritualidad de la gente. Que sea tema principal la santidad. No es algo esporádico que por ahí no. Eso es algo que debe estar en nuestras vidas todos los días. Entonces, si la gente no está alcanzando eso, entonces lo que pareciera bueno como ministerios, como actividades, se convierte en una actividad que solamente entretiene a la gente, porque si la gente no está creciendo y no está madurando, entonces algo está mal. Algo no está funcionando. Porque nos podemos sacar, no, tenemos el ministerio de cocina, el ministerio de la cárcel, el ministerio de hospital, ¿verdad? El ministerio de ir a darle de comer a la gente que no tiene, que no estoy en contra. Pero si eso lo cambiamos por madurez, entonces no estamos bien, estamos desenfocados. La meta de la iglesia debe ser madurez. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este pasaje? Bueno, que debemos buscar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La palabra fe puede interpretarse de dos maneras. Una de ellas puede referirse, cuando se habla de la fe en las escrituras, se refiere a las doctrinas.
Todo aquello que tiene que ver con nuestras creencias, con la forma en que nosotros estamos aprendiendo, pero también cuando la Biblia habla de la fe puede referirse a esa fe que es depositada, esa confianza en Cristo. Y creo yo que en este caso las dos son correctas. Las dos deben de interpretarse de esa manera. Debemos de buscar la unidad de la fe. Uno que tiene que ver con lo que creemos, con lo que enseñamos, y obviamente con nuestra fe depositada totalmente en Cristo. Parece sencillo, pero a veces la fe no está solamente depositada en Cristo. Puede estar depositada hasta en personas, en santos o en la Virgen. No, la fe es única, debe estar depositada solamente en Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, obviamente, que puede hablar de Cristo. Hay gente que cree en Cristo. Pero esa gente que cree en Cristo muchas veces no es el Cristo que habla la Biblia. Se parece al de la Biblia, pero no lo es. Entonces tenemos que tener unidad en el Cristo que habla las Escrituras. No en lo que la gente cree que debe ser el Cristo, ¿no? O sacados de otros libros definiendo a un Cristo. Porque hay mucha gente, ¿verdad? Que tiene un Cristo que no es bíblico. Parece mentira, pero es así. Entonces, la fe no es ciega como muchos creen. No, la fe debe descansar ¿en qué? En una doctrina. La fe no tiene un vacío, no, pues no importa lo que creas, tú deposítala en Cristo, pero ¿qué estás creyendo? La fe debe ir acompañada por un sustento bíblico. Entonces, la fe en Cristo no descansa en un vacío doctrinal. La fe en Cristo debe estar respaldada en un conocimiento doctrinal. ¿Y eso quién nos lo da? Pues las Escrituras. Cuando vamos a la Escritura. Y esta es como la unidad del matrimonio. Cuando el matrimonio cree en el mismo Cristo, si el matrimonio está fundamentado en ese Cristo, yo se los aseguro que ese matrimonio, pese a problemas y dificultades, va a avanzar. Pero si el matrimonio no está basado en ese Cristo, entonces es muy probable que no funcione. ¿Cuál es la garantía de que ese matrimonio pueda avanzar? Cristo. Platicábamos mi esposa y yo antes de comenzar la reunión y decíamos que lo que sostiene el matrimonio no es el amor, como muchos creen. Es que si ya no hay amor, ya se acabó. No. Pues entonces nos enseñaron mal. El matrimonio está basado en un compromiso. Está basado en un pacto. ¿Y por qué no decimos que en el amor? Porque el amor va y viene. Un día, pues es el amor de tu vida, pero al otro día lo odias. Y hasta lo quieres golpear y si no, me voy más allá, hasta te quieres divorciar. Entonces, ¿qué sostiene el matrimonio? Nuestro compromiso y nuestro pacto. ¿Y ese pacto en qué está basada? En Cristo. ¿Por qué un matrimonio puede durar? Porque pese a que a veces los sentimientos no son buenos, a veces no sentimos amar a la persona, pero ¿por qué nos sostenemos? Porque amamos a Cristo y porque hemos hecho un pacto. Escuchaba a una persona que decía, bueno, cuando el matrimonio no hay amor y no sale dentro de nosotros, entonces ese pacto nos dice que debemos de amar. ¿Me escuchan? Debemos. Ya no es porque te nace, sino porque ahora tienes un compromiso delante de Dios y delante de esa persona y ahora tienes que trabajar para amar a esa persona. Y déjenme decirles, por aquellos que a veces luchan con eso, para Dios no es nada difícil provocar amor en tu vida. No, eso yo no tengo ningún problema. Aunque sientes que odias a la persona y sientes que no la vas a perdonar, ese es algo que Dios hace en nuestras vidas cuando nos mantenemos fieles a su palabra. Tú encárgate de estar bien con Dios, encárgate de que tu relación esté correcta
Y lo demás Dios se va a encargar. ¿Para qué? Para que fluya ese amor. ¿No dice la Biblia que Dios produce el querer como el hacer? Es Dios. Entonces no debemos tener problema en eso. Entonces, ¿cuál es la meta? Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cuál es la meta? No es ser mejores, mis hermanos. No es ser mejores. La meta no es que dejes de fumar o dejes de tomar o ya no le grites a tu esposa. No, es que lo debemos de hacer, obviamente. Y debemos dejar de maltratar y debemos dejar de gritar. Pero eso no es la meta. La meta, como dice aquí, es tener la imagen de Cristo. Si tú crees que has dejado de fumar y ya a lo mejor ya no gritas, sí te voy a aplaudir, está muy bien. Pero solamente has dado un pasito. Y eso es algo que todos los días tenemos que trabajar, porque la meta es alta. Ahora, sabemos, siendo sinceros, sabemos que esa meta de este lado de la eternidad nunca lo vamos a lograr. Porque hasta ahora no hay nadie que haya llegado a la plenitud y a la estatura de Cristo. Pero sí, debes estar en ese proceso y debe ser evidente. No estoy diciendo que ya alguien lo haya alcanzado, pero sí necesitas estar en ese proceso y si estás en ese proceso debe ser evidente. Se deben notar esos cambios en tu vida. Ahora, punto número 2. Ahora veremos las marcas que evidencian ese crecimiento. Dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La primera evidencia es estabilidad doctrinal, así le vamos a llamar. Porque un cristiano maduro nunca va a ser arrastrado de aquí para allá por los vientos doctrinales. Aquí Pablo está usando obviamente la figura de un barco en alta mar, en medio de una gran tormenta. Y las personas inmaduras son llevados de aquí para allá por las novedades religiosas, porque no tienen convicciones claras. Y es nuestra responsabilidad buscar la verdad en las Escrituras, no en las experiencias personales o las famosas revelaciones. ¿En dónde basamos nuestra doctrina? No en que Dios me dijo, yo soñé y entonces eso lo voy a hacer, no. A veces nuestras doctrinas están basadas en revelaciones de hombres, ¿no? Porque Dios le reveló y Dios le dijo. Decía alguien por ahí que si alguien le revela algo a una persona, bueno, lo primero que deben de hacer es que lo debe de constatar en las Escrituras. Y si está en las Escrituras, entonces lo que dijo esa persona es verdad. Pero si está en las Escrituras, no necesitamos esa revelación. ¿Me explico? Por eso el grito de los reformadores, cuando decían solo Escritura, ellos se referían a que toda nuestra formación, toda nuestra autoridad debe estar basada en las Escrituras, no en la opinión de un hombre, no en la opinión del pastor, no en la opinión del papa como antes se creía, sino en lo que revelan las Escrituras. Ahora, yo no dudo que la iglesia tenga autoridad, yo no dudo que el pastor tenga autoridad, pero la tiene porque ese pastor o ese papa o ese cura está sujeto a las Escrituras. Pero no es porque está el pastor a la par o el papa a la par de las Escrituras. Tiene autoridad porque esa persona está sujeta a las Escrituras. Y esta verdad, mis hermanos,
de buscar la unidad a través de la verdad, obviamente no es a costa de la doctrina. Mucha gente me ha dicho, es que la doctrina divide. Dejemos a un lado de la doctrina y solamente buscamos lo que nos une. ¿Y qué es lo que nos une? Nos debe de unir el amor. Las doctrinas siempre nos van a dividir y es por eso que hay tantas religiones, tantas divisiones. Y lo único que hace la doctrina es separar a los hermanos. Pues mis hermanos, la doctrina, uno de sus fines es precisamente separar. Lo que es verdad de lo que es mentira. La doctrina tiene la facultad de poder discernir a una persona que es verdaderamente cristiano de una persona que no lo es. Entonces Pablo hablaba de la unidad, pero no en aras de anular la doctrina. Al contrario, dice, debe ser la doctrina la que nos debe de unir. Porque es muy importante lo que la gente cree. Debemos tener una misma fe y un mismo Cristo. Entonces no buscamos la unidad haciendo a un lado nuestras convicciones doctrinales. Como la famosa, ¿cómo se llama? El ecumenismo. ¿Qué dice el ecumenismo? Unámonos en el amor de Cristo. Si tú crees una cosa y tú crees, no importa. No sí importa. Claro que importa. Ahora, hay cosas que podemos tolerar, ¿sí? Hay cosas que a lo mejor no vamos a creer igual, pero que son tolerables, que no afectan nuestra relación con Dios, que no afectan nuestra santidad y sobre todo, que no afectan nuestra salvación. En eso estoy de acuerdo. Habrá cosas que en una iglesia y en otra tengamos diferentes formas de pensar. Habrá quienes digan que la falda se debe usar a la rodilla. Hay veces que dicen, no, la falda a las rodillas no. La falda tiene que ir a los talones. Y podemos diferir en ciertas cosas. Y hay tantas cosas que podemos hablar, pero que son tolerables. Y que a mí no me molestaría estar con una persona que a lo mejor tenga una idea diferente o una costumbre diferente. Pero hay cosas que no se pueden ceder. Como que una persona diga que es cristiano y le esté pegando a la esposa. O como un cristiano que se quiera justificar y dice, ¿sabes qué? Pues sí le robo a mi jefe, pero él tiene mucho dinero. No es tan malo. No. Hay cosas que no son negociables. De ahí la importancia, mis hermanos, de que a veces se tenga una confesión de fe, ¿verdad? Yo sé que hoy en día no se usan mucho, pero antiguamente, sobre todo en el tiempo de la Reforma, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, todas las iglesias tienen una confesión de fe. ¿Y por qué tienen una confesión de fe? Porque a la iglesia que yo iba, te debe de interesar qué es lo que creen y qué es lo que predican. Yo le decía a una persona, ¿tú sabes lo que tu iglesia cree? Me decían, pues sé lo que predican y todo, y predican muy bien. Pero ¿tienen algo en donde la gente pueda consultar cuando si tiene una duda? Ahora, nosotros no tenemos una confesión de fe como tal. ¿Y saben por qué no la tenemos? Porque no quiero inventar el hilo negro. Yo siempre les he dicho, mi fe y mi doctrina, todo lo que yo comparto, de alguna manera lo comparto la confesión bautista de 1689. Yo no voy a inventar el hilo negro. Yo he leído la confesión, me he pasado años predicando lo que enseña esa confesión. Ahora, esa confesión no sustituye a la Biblia, ni tampoco es, ¿cómo se llama? Inspirada por Dios, no. Solamente es un apoyo para saber y nos facilita
saber qué es lo que cree la iglesia. Yo sé que si yo les pongo bueno, pues pongan en una hoja todo lo que ustedes creen, yo sé que les costaría mucho trabajo clarificar las ideas, y no es fácil. Pero ya hombres de Dios se han encargado de hacer estos documentos, y en verdad yo les puedo decir que esta confesión es tan confiable. Ahora, aquí lo importante, ustedes no tienen que creer lo que yo crea. Ustedes tienen que creer lo que la Biblia dice. Entonces su fe no está basada en el pastor, o no está basada porque yo lo digo, sino está basada en sus convicciones, porque ustedes se están yendo a las Escrituras. Entonces yo les recomiendo, si ustedes gustan, ahora no somos bautistas porque no tenemos ninguna relación con los bautistas, pero compartimos la doctrina de los bautistas. Tristemente yo les puedo decir, sin afán de señalar o de criticar, hay muchas iglesias bautistas que no confiesan la confesión de 1689, que son de su misma denominación, porque se han apartado. Y ahora han querido ser iglesias modernas, como muchas se creen iglesias modernas, cuando necesitamos regresar a las bases. Entonces usted puede buscarlo en el internet, Confesión Bautista de 1689. 1689. Amén. Ay, creo que me moví aquí, ya no supe ni dónde dejé. Entonces la primera evidencia es, ¿qué? Estabilidad doctrinal. Y dijimos que es nuestra responsabilidad buscar la verdad. Entonces confirmo, Confesión Bautista de 1689. Hay unas confesiones para niños. Si algo le podemos enseñar a los niños en la casa, yo les recomiendo esas confesiones menores, que son ideales para tener un devocional con los niños. Irse punto por punto. Vieran qué edificante, cómo puede transformar la vida de nuestros hijos. Yo me he lamentado de que, aunque tengo mucho tiempo de cristiano, no hizo mi papel fundamental, que es enseñar a mis hijos. Si un grave error que yo he tenido es no ser fiel al mandato del Señor de instruir a nuestros hijos. Porque déjame decirles que la instrucción no es la responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad de los padres. Como hay escuela dominical, entonces los niños van a la escuela dominical y los padres han dejado de enseñar a los hijos en sus casas. No, es al revés. Que la iglesia dominical solo más sea un complemento de lo que en realidad el papá le está enseñando de Dios a nuestros hijos. Instruya a tu hijo en los caminos de Dios, para que cuando fuere viejo, ¿qué? No sea parte de él. Ok. La segunda evidencia de crecimiento espiritual es porque manifiestas una vida práctica en la verdad, en amor. Una vida práctica en amor. Dice Efesios 4:15. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto es muy interesante. A mí me llama mucho la atención, porque el aspecto doctrinal a veces suele ser muy legalista, ¿no? A veces llega a ser, sí, polémico. Pero aun cuando sea polémico, no por eso vamos a dejar de ser doctrinales, porque eso es algo que debemos de tener. Nuestra fe debe ser sostenida en un conocimiento doctrinal. Pero ¿cómo regulamos esa doctrina en nuestras vidas? Dice Pablo, el amor. El amor.
Si yo comparto la doctrina y comparto la verdad, mi motivación ¿cuál es? Decirle a la gente que yo sé más, que yo sí tengo buena doctrina, que aquel hermano está mal. El hermano, mira, ustedes se afean porque ustedes enseñan cosas que no son bíblicas. No. Mi interés de compartir la verdad es porque en verdad deseo que la persona conozca más de Dios. Que si la persona está en un error y yo estoy viendo que en realidad ni siquiera esa persona es salvo, aunque vaya a la iglesia, entonces mi interés no es señalarlo, decir que es un falso cristiano, sino debo estar motivado por el amor. Por el amor. La frase siguiendo la verdad también podría traducirse como siendo veraces. ¿Y cómo es una forma práctica de entender eso? Bueno, que la verdad sea práctica en todas nuestras vidas. En todo cuanto pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos, en el trabajo, con nuestros amigos. Todo eso debe estar impregnado ¿de qué? De doctrina, de verdad, ¿pero qué? Con amor. Entonces, esa verdad debe estar acompañado de amor. Lo que los teólogos llaman la ortodoxia. ¿Qué es la ortodoxia? Lo que se enseña en las doctrinas. La doctrina correcta, pues. Las enseñanzas que enseñaron los antiguos. Esa es la ortodoxia. Nosotros somos ortodoxos. ¿Por qué? Porque nuestra fe está basada no en lo nuevo, no en las revelaciones nuevas como muchos dicen, sino está basado en lo que enseñaron antiguamente. Ortodoxos porque estamos interesados en esa fe correcta, en esa doctrina correcta. Pero una ortodoxia correcta sin amor sigue siendo dañina. Una doctrina correcta si no está basada en el amor no hace bien, aunque sea correcta. ¿Están ahí? Entonces, debe ir acompañada la verdad de amor. ¿Por qué? Porque es el amor el que va a regular nuestra enseñanza. Ahora, si no amamos, ¿cómo podemos amar verdaderamente? ¿Porque deben nacer del corazón? No. Un amor verdadero debe estar basado en la ortodoxia. ¿Cómo yo sé que puedo amar a alguien? Porque tengo una base doctrinal. ¿Qué es lo que regula mi amor? Mi doctrina. ¿Qué es lo que regula la doctrina? El amor. ¿Cómo yo sé que estoy amando correctamente a mi esposa? Porque tengo que tener una base doctrinal. ¿Cómo yo sé que no debo de amar o no me puedo casar con un hombre? Si no tengo ortodoxia, pues en nombre del amor o en aras del amor, pues se vale todo. Pero ¿qué es lo que regula el amor? La doctrina. Punto número 3. ¿Cuál es el proceso para avanzar en esa meta? Dice el versículo 16, Efesios 4:16. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Otra vez aquí Pablo vuelve a la figura del cuerpo humano para instruirnos en cuanto al crecimiento de la iglesia. Entonces, el crecimiento de la iglesia está contemplado desde dos puntos o de dos perspectivas. En primer lugar, lo que Cristo hace por nosotros, y en segundo lugar, lo que nosotros debemos de hacer. Ya dijimos en primer lugar que Cristo, para que se haga la unidad, es Cristo lo que Él hace primero. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, tú no haces nada por tener unidad, porque eso ya lo hizo Cristo. En ese sentido somos pasivos. ¿Cómo Cristo logra la unidad? Por lo que ya hizo en la cruz. ¿Y cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. Repartiendo dones.
¿Es el Espíritu Santo el que pone en ti la carga de congregarte en la iglesia? De que debes de entender que tu crecimiento radica la mayor parte dentro de la iglesia. Y que es ahí en donde recibes los mandatos, recibes las órdenes a través de la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Cristo siendo cabeza del cuerpo, el cuerpo representando a la iglesia. Y un cuerpo obviamente constituido por muchos miembros. Y esos miembros pues somos tú y yo. Entonces, en primer lugar, la obra de Cristo en nosotros. El cuerpo recibe su crecimiento en virtud de nuestra unión con Cristo. Dice Colosenses 2:18. Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Estamos unidos a la iglesia, dice, entonces ahí hay un crecimiento. Crece con el crecimiento que da Dios. Y esa unión se da en el momento de nuestra conversión. Ahora, el resultado de esa unión con Cristo, ¿cuál es? Llevar fruto. Dice Juan 15:4. Juan 15:4 y versículo 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No es difícil entender esto. Si mi esposa dice que es cristiana y que ama al Señor, pero no da fruto, entonces podemos decir por este pasaje Juan 15:4 y versículo 5 que mi esposa no está unida a Cristo. Porque ella por sí sola no puede dar fruto, al menos que esté unida a la vid. Y la vid es el único, es el único árbol, por decirlo de una manera, que puede dar los frutos del Espíritu Santo. Y hay muchos que a lo mejor dicen estar unidos a Cristo. Bueno, están unidos a otra cosa, ¿no? A un guamúchil, a un mango, pero menos a la vid. Porque dan frutos, pero menos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo sé que alguien en verdad ha nacido de nuevo? Porque está unido a Cristo. Y en virtud de esa unión, ¿qué debe dar esa persona? Frutos. Eso es lo que debe de hacer. Entonces, Dios es el que inicia la unidad, porque Él es el que nos colocó en el cuerpo como Él quiso, donde Él quiso. Y nos dio dones y nos equipó para cumplir una función dentro del cuerpo, dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué debemos hacer ahora? Bueno, por esos dones que Dios nos ha dado y esas capacidades, ahora nosotros somos responsables de ponerlos al servicio de la iglesia. Dice Efesios 4:16, vuelvo a leer, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Según, dice aquí, así es. Pero es según la actividad de cada uno. Pero imagínense que Rosy sea el ojo y Carlos sea la oreja. Y ya no vienen a la iglesia. Entonces imagínense un cuerpo sin un ojo y sin una oreja. O que los dos sean ojo. Lo digo para que entendamos cómo el dejar de venir, el dejar de congregarnos, el dejar de entender que somos parte del cuerpo de Cristo, perjudicamos a los demás.
Ah, no, pues ya no voy, hoy no quiero venir. Entonces, ¿cómo va a ver el cuerpo? Y si usted es mano, entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Esa palabra que aparece ahí, que se ayudan mutuamente, es una sola palabra en realidad en el griego. Y es una palabra que se usaba en los tiempos de guerra. Y habla de las provisiones y suministros que necesitaba un ejército, como la comida. Cuando un ejército va a guerrear, imagínense lo que está sucediendo hoy en día, que Estados Unidos quiere conquistar Irán, ¿no? Bueno, ustedes saben que allá hay muchas montañas y desierto. ¿Cómo le hacen para conquistar una nación así? Ellos deben de pensar, bueno, los arrojamos en las montañas en aviones, en paracaídas. ¿Y la comida? ¿Y el agua? Ahora, ¿cuántas municiones van a llevar? Ok, a lo mejor van a ir cargadas, pero ¿les va a ajustar? ¿Saben qué? Para hacer eso se requiere una logística. ¿Cuántos días pueden sobrevivir con lo que llevan para comer? Imagínense que a lo mejor llevan pescado deshidratado y lo que ustedes quieran. Pero ¿para cuánto tiempo? No, hay una logística. Entonces, ¿qué se hace? Se busca cómo se va a proveer, sobre todo para poder entrar y conquistar un país. ¿Cómo se va a hacer? Porque estas personas que van ahí, pues tienen necesidades. No solamente llevan un arma, también tienen que comer. ¿Y qué pasa si hay un herido? ¿Cómo le van a hacer? Ah, pues nomás lo abandonan. ¿Y quién va a estar ahí para curar? ¿Y si hay uno grave, cómo lo van a hacer para sacarlo? No es tan fácil. Y esa es la idea de proveer, de suministrar a un ejército cuando está en batalla. Y esa es la idea que está dando aquí Pablo. Cada miembro suministra a los demás lo que recibimos de Cristo. Hermano, Dios a usted le ha dado algo que a mí no me ha dado. Pero si usted no hace su trabajo, si usted no hace su chamba, entonces lo que yo necesito, pues ya no lo voy a poder recibir. ¿Por qué? Porque usted no está haciendo su función. A lo mejor a algunos les tocaba llevar las municiones, a otros les tocaba llevar las vendas, a otros les tocaba llevar el agua, a otros les tocaba llevar la comida. Pero si alguien dice, no, pues yo mejor el agua no, con las puras municiones y las vendas. Oiga, no. Todos somos necesarios. Y si usted deja de hacer su función de lo que Dios le proveyó, el cuerpo va a sufrir. Entonces, en la medida de que cada miembro cumpla su función, la iglesia va a ir creciendo. Por eso les pregunto, ¿qué sucede cuando alguien viene a la iglesia pero no cumple su función? Viene, pero no cumple su función de proveer a los demás lo que Cristo le ha dado. ¿O qué se puede esperar de aquella persona que deja de venir a la iglesia? Y más también les quiero decir, bueno, nosotros somos una iglesia muy pequeña, pero nuestro don, nuestro ministerio tampoco es para un círculo de nuestras amistades dentro de la iglesia. No, nuestros dones y lo que Dios ha provisto para nuestras vidas es para todos. Porque se suele dar, ¿verdad?, que aún dentro de las iglesias, pues nomás convivimos con nuestro círculo cerrado de nuestras amistades, ¿verdad? Y ahí solamente queremos servir. No, nuestro servicio es para toda la comunidad, para toda la iglesia. Quiero terminar diciendo esto, algunas cosas prácticas de todo lo que hemos visto, no solamente esta mañana, sino 2 domingos atrás, en todo este capítulo 4. En primer lugar, aprendemos la prominencia que tiene la iglesia en el plan de redención de Dios. Lo importante que recalcamos aquí, lo que es la iglesia para el Señor. Para Dios, la iglesia tiene un asunto muy importante. Ocupa un lugar muy importante en el corazón de Dios.
Por eso digo que dejan mucho que desear las personas que dicen amar a Dios, pero muestran un desinterés por formar parte de una iglesia. Me cuesta mucho trabajo entender de una persona que diga que ama a Dios y no muestra un interés por la iglesia. Porque estamos viendo en todo el capítulo 4 lo que Pablo está diciendo, la importancia de la unidad de la iglesia, la importancia de entender que somos una parte muy importante dentro de esa iglesia y que Dios nos ha dado una función específica para bendecir, para proveer a los demás. Nada de que yo tengo una iglesia virtual, no. Eso no es bíblico. Mira cuánta gente dice, no, es que yo estoy en una iglesia virtual. Imagínense que tengo un matrimonio virtual. Lejitos, 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 y así nos amamos bien. Eso no. Por eso digo que nadie puede crecer y nadie puede madurar si no es en el contexto de la iglesia. No, es que yo estoy leyendo en mi casa y estoy estudiando. Usted no va a crecer. Porque ya entendimos que hay cosas que Dios a usted no le ha dado, que le ha dado a otro. ¿Y con la intención de qué? De lo que Dios no me ha dado a mí, yo lo tengo que proveer a los demás. En segundo lugar, la importancia de preservar la unidad dentro de la iglesia. Nos toca a nosotros luchar, orar para preservar esa unidad. Como dice las Escrituras, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Mis hermanos, cuando tengamos problemas entre nosotros, disensiones, aprendamos a arreglar los problemas. ¿Cómo se arreglan los problemas? No callando. Si hay algo que hace tanto mal a las iglesias, es guardarnos las cosas. Nuestro interés cuando veamos un problema es quererlo arreglar, aunque sea difícil, aunque de repente sea molesto, aunque de repente decir la verdad a lo mejor puede causar un poco de tensión, pero preferible enfrentar la verdad que ya después tú te estás ahogando con ese problema. ¿Y qué pasa más adelante? Ya después no queremos arreglar el problema, solamente ¿qué queremos? El chisme. Desahogarnos, pero sin el corazón de querer arreglar las cosas. O ¿saben qué? ¿Saben también qué podemos hacer mucho en pro de la unidad de la iglesia? Que cuando un hermano venga y le dice, ¿sabes que tengo algo que decir? Y no es con usted. Digo, ¿sabe qué, hermano? No me diga a mí. Mejor vaya con la persona correcta. Es que la hermana nena, llegué a la iglesia y no me saludó. La hermana nena saludó a todos, pero menos a mí. Algo tiene mi hermana nena. ¿Verdad? No, entonces, mira, mi hermana, ¿sabe que a lo mejor fue un malentendido, no lo vio? Pero no me lo diga. Vaya con esa persona. Como dice las Escrituras, ¿no? Primero entre ellos dos. Y si no, ¿qué? Entonces ponemos testigos. ¿Verdad? 2 o 3, ¿para qué? Para ayudar, para que puedan intermediar. Y en tercer lugar, porque también es muy importante, en tercer lugar, la unidad de la iglesia no anula nuestra responsabilidad como individuos. O sea, la unidad de la iglesia no está eliminando nuestra individualidad. Con esto no estamos diciendo que usted no tenga vida íntima con el Señor. No estamos diciendo esto. Solamente lo estamos colocando en el lugar correcto. Porque hay cosas que usted va a tener que hacer. La Biblia habla de correr la carrera, ¿no? Eso no lo va a correr la iglesia, usted lo va a tener que hacer. Usted va a tener que correr la carrera. Nadie lo va a hacer por usted. La Biblia habla de guardar nuestro corazón. El vecino no lo va a hacer. Usted tiene que guardar su corazón. Nadie lo va a hacer por usted.
Usted tiene la obligación de hacer sus devocionales en su casa y de orar. Esa es nuestra vida personal. Claro que no estamos eliminando eso. Hay cosas que nos tocan a nosotros como individuos. Yo diría la otra ala, ¿no? Una ala pues es la de la iglesia y la otra ala es nuestra vida personal, nuestra relación con el Señor. Lo que la iglesia no puede dar, por llamarlo de una manera, lo da en la intimidad. Porque hay cosas que se requieren en nosotros mismos, con Dios. Pero tampoco podemos llevar una relación con Dios sin la iglesia. Entonces necesitamos los dos. Necesitamos equilibrar las dos. Crecer en nuestra intimidad, en nuestra relación con Dios. Hay cosas que necesitamos hacer solos, ¿sí? Pero hay otras cosas que necesitamos en unión y en comunidad, como iglesia. Amén. Amén. Padre, esta mañana quiero darte gracias. Gracias, Señor, porque tal vez hemos hablado y es fácil, Señor, hablar de estas cosas, pero cuando seamos probados, Señor, cuando la iglesia sea probada, cuando se presenten disensiones, cuando se presenten problemas, Señor, ahí es como veremos, Señor, cómo vamos a actuar, Señor. Veremos nuestra madurez, veremos nuestro crecimiento. Y queremos, Padre, que esta iglesia, Señor, sea una iglesia muy unida, Señor. No negamos, Señor, nuestras diferencias, no negamos que a veces tengamos ideas diferentes, Señor. Pero hay otras cosas más fuertes que nos unen, Señor, como la enseñanza, Señor, como la fe en ti, Señor. Hay cosas, Señor, que nos pueden fortalecer y que van a ayudar, Señor, a que seamos en verdad uno, cada uno de nosotros. Independientemente de nuestras culturas, Señor, del trasfondo en que vengamos, Señor. Serán más aquellas cosas que nos unan, Señor, que nos puedan dividir, Señor. Y te pido, Señor, que tú trabajes en cada uno de nosotros, Señor. Sobre todo en aquellos que a veces no nos gusta el convivio, Señor, que no nos gusta a veces estar con la gente. Aquellos que a veces preferimos aislarnos, Señor, pero que a la larga no es sano, Señor. Que debemos de hacer el esfuerzo, Señor. Pero sobre todo, Señor, que pongas en nosotros el deleite, Señor, de estar aquí, Señor, cada vez que nos juntamos, de ser un gozo. Que esperemos con bendición cada domingo, Señor. Porque es cuando podemos, Señor, vernos unos a otros, podemos saludarnos, Señor, podemos cantarte a ti, Señor. Podemos aprender juntos. Y que es una bendición, Señor. Y que esto es lo menos, Señor, porque si le estamos tirando a la eternidad, Señor, pues estaremos allá toda la vida, Señor. Qué poca criterio a veces, Señor, el no querer estar aquí, Señor, si cuando en el cielo vamos a estar allá toda la vida, Señor. Y tú puedes trabajar en eso, Señor. Reconociendo cada quien nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, Señor. Aquellas cosas, Señor, que damos por sentados como normales, pero que no son, Señor. Que no contribuyen a la unidad, que no contribuyen, Señor, a que nos estemos esforzando para que esta iglesia siga avanzando, Señor. A veces tenemos que ceder aún ciertos derechos, Señor, en pro de la unidad, Señor. Y que valen la pena, Señor. A veces los sacrificios, que vale la pena, Señor, el esfuerzo de cada uno de nosotros. Te doy gracias esta mañana, Señor. Yo bendigo a mis hermanos que están aquí, Señor. Bendigo a los que no pudieron venir aquí, Señor. Gracias por ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.